Bueno, este es el primer podcast o este es el primer episodio que voy a grabar en mi paseo vespertino aquí en la ciudad de Boca Ratón, y vamos entonces a estar conversando sobre varios temas. El que quiero conversar hoy tiene que ver con mi visión futura del cuidado de la salud. Y en ese sentido, pues, estuve imaginándome anoche cómo sería la atención médica de aquí a 10 años. Hoy es el 19 de febrero del 2023. Entonces traté de imaginarme el 19 de febrero del 2033 y de especular un poco sobre cómo sería la interacción de los pacientes con un servicio de salud de aquí a 10 años. Con los avances que se están realizando en el área de inteligencia artificial, no es desproporcionado decir que primariamente el contacto de un paciente con un servicio de salud va a ser a través de un interrogatorio con un sistema de inteligencia artificial. Una suerte de ChatGPT que va a procurar toda la información de síntomas y signos, de antecedentes familiares, antecedentes personales, que va a utilizar la inteligencia artificial para elaborar un dossier, un protocolo de fundamento para sacar conclusiones probabilísticas, estadísticas, sobre lo que pueda estar aconteciendo con el paciente. Esto producto de este interrogatorio sistemático y bastante exhaustivo, que puede durar minutos, horas, hasta días, cuando tiene que ser realizado en un solo acto. De esa manera, pues, la inteligencia artificial va a acumular una serie de datos y conjeturas basados no solamente en la experiencia con ese paciente, sino en las experiencias con muchos otros pacientes que reflejen problemas, síntomas, signos similares, ¿no? Es posible también que para ese entonces, en virtud de que muchas de las personas que van a hacer consulta tengan una huella digital extensa de más de 10 años en redes sociales como Facebook, como Instagram, más toda la información que Google haya acumulado sobre los sitios que se han visitado, las vacunas que se han puesto, los tratamientos que se han realizado, las prescripciones que han ordenado en el pasado. Es muy probable, pues, que toda esta información sea interrogada por este agente de inteligencia artificial, de manera de que la base de conocimientos sobre lo que pueda o no estar enfrentando el paciente va a ser realmente sustancial, ¿no? Como nunca podría hacerlo un médico normal. O sea, es poco probable que un agente real, una persona de verdad, pueda en un momento dado sentarse horas y horas a hablar con un paciente acumulando datos sobre su familia, sus antecedentes personales, o pueda leer la vasta cantidad de información que plataformas como Google y como otras que han venido recolectando datos de esa persona por años, puedan en un momento dado ser usadas para establecer una base de probabilidades de los problemas de salud que esa persona pueda estar experimentando en ese momento o que pueda experimentar en el futuro, ¿no? De tal manera de que eso es una de las consideraciones que yo creo que va a ser bastante factible en poco tiempo, ¿no? Que es la integración de todos esos protocolos de datos de manera de que puedan ser utilizados no solamente en el caso individual de un paciente para establecer su problemática de salud y sus posibles soluciones,
sino también para hacer investigación clínica, para establecer realmente cuál es la tendencia epidémica de algunos procesos patológicos, sean infecciosos, sean tóxicos, etcétera, que van a poder ser identificados en la medida en que puedan ser correlacionados con miles de datos similares con una plataforma similar. Eso hace posible, pues, un inmenso potencial de mayor certidumbre. Recuerden que muchos de los errores médicos son producto de cosas que se pasan por alto en el interrogatorio. Médicos que no tienen el suficiente tiempo o la suficiente paciencia para hacer una correlación sobre lo que el paciente está aportando, o no tienen suficiente acceso a antecedentes interesantes. No es poco frecuente situaciones como doctores planteándose un problema vesicular en un paciente que fue operado hace años de vesícula, o pacientes que están pensando en una trombosis venosa de la pierna derecha cuando el paciente fue amputado hace 3 años. Son situaciones que parecen cómicas, pero que en realidad revelan que los errores médicos son más comunes de lo que la gente cree. Errores por omisión, producto de la inmensa cantidad de datos que un médico tiene que manejar. En el pasado, los datos que manejaba un médico no eran tan complejos, pero hoy por hoy la gama de datos, tanto analógicos como digitales, que un médico tiene que estimar, datos numéricos o datos textuales, declaraciones, opiniones, etcétera, son todos elementos importantes que hasta ahora se han procesado en el cerebro del doctor, del médico, pero que evidentemente están modulados por una serie de factores humanos, ¿no? Como es la fatiga, el cansancio, la falta de experiencia, la falta de conocimiento. No todos los médicos, por más que se hayan graduado con altas notas y por más que hayan tenido excelente actualización de todas las tendencias, saben todo. Y de tal manera, pues, que ese es uno de los más grandes problemas de estandarizar el servicio de salud o los sistemas de salud, que algunos médicos son muy buenos, otros son muy malos, y el promedio, pues, varía dependiendo del país y de las regulaciones que haya. Pero también son seres humanos con muchas falencias que en un momento dado pueden afectar su toma de decisiones o su visión sobre un particular diagnóstico o tratamiento. Entonces, eso tiene que ver básicamente con lo que en menos de 10 años, yo creo, va a ser el tratamiento básico, ¿no? La presentación de esa información en forma organizada por parte de un agente de inteligencia artificial. Añadémosle a eso la segunda contribución importante a la hora de que un determinado problema médico sea diagnosticado y la decisión de llevar una determinada terapia sea abordada, y tiene que ver con datos sobre la condición actual del paciente. Ya estamos viendo en esta década la incorporación de sistemas inteligentes de medición de variables biológicas, los famosos relojes y brazaletes inteligentes, que colocados en contacto con diferentes áreas del paciente pueden reportar en forma electrónica, digital y hasta transmitirlo a distancia valores como el electrocardiograma, la actividad eléctrica del corazón, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los niveles de sudoración y conducción eléctrica, la saturación de oxígeno en la sangre, y en un poco mínimamente invasivo pronto vamos a tener aparatos que con facilidad nos midan y nos monitorecen constantemente la glicemia, los valores de azúcar en sangre para los diabéticos. Ya existen glucómetros que se implantan en la piel y que perfectamente van a llevar un registro pormenorizado de la actividad glicémica del paciente, ¿no? Cómo están sus valores de azúcar en sangre. Por otro lado están otros valores que podrían ser de interés, como es el pH sanguíneo, los electrolitos, es decir, un estimado, no tiene que ser tan preciso como los análisis de laboratorio, pero sí estimados de conducción que permitan plantearnos cuál es el grado de acidez, el pH de la sangre, los electrolitos, en particular sodio, potasio y cloro. Vamos a tener dispositivos en la casa para que las personas cuando orinen, el dispositivo pueda hacer similares
evaluaciones de la orina en términos de la acidez, de la presencia de proteínas o de otros factores patológicos en la orina. Además está decir pues la temperatura corporal también en diferentes momentos del día. Toda esa información va a ser cotejada con la base de información que les mencioné antes para elaborar lo que sería la presencia de un examen, digamos, en el momento en que unos síntomas o signos aparezcan, ¿no? Adicionalmente a esta evaluación de los síntomas y signos de una enfermedad, estaría el elemento del orden de exámenes de diagnóstico por imágenes. Estos son estudios como la tomografía o la resonancia magnética, que nos podrían en un momento dado, el ultrasonido también, nos podrían en un momento dado dar información adicional que probablemente sea evaluada no solo por un radiólogo, por un experto en diagnóstico médico por imágenes, sino también evaluada de una manera con inteligencia artificial, buscando patrones, identificando áreas de interés y estableciendo la probabilidad de que haya hallazgos que sugieran una u otra patología. Toda esta información puede hacerse prácticamente antes de que ningún ser humano médico pueda revisarla. Es decir, la inteligencia artificial estaría acopiando toda esta información de antecedentes, historia médica, valores de laboratorio, lo que llamamos signos vitales, y además de eso, pues los exámenes de diagnóstico por imágenes nos darían pues una evaluación bastante comprensiva, de manera que cuando el paciente vaya a la atención médica como tal, mucho de lo que es el contacto con el médico se reduzca básicamente a que el médico ya tenga frente a él, antes de entrar en contacto con el paciente, una idea bastante general y aproximada de tres cosas. Primero, los diagnósticos diferenciales que ese paciente pueda tener, es decir, de sus síntomas y sus signos, cuáles son los más probables alteraciones que el paciente tenga y las debidas recomendaciones de estudios adicionales que sean necesarios practicar para confirmar el diagnóstico. De igual manera, los esquemas terapéuticos sean preliminares con la idea de atender al paciente en forma sintomática o bien sea ya más definitivo con propuestas de resolución, bien sea terapéutica o farmacoterapéutica o quirúrgica, ¿no? O sea que el paciente en realidad entraría en contacto con un médico como una suerte de legado histórico de haber dicho fui a ver al médico, pero en realidad el médico va probablemente a rehacer y a verse en cierta forma obligado a ordenar todo lo que la inteligencia artificial le está diciendo o recomendando, pues por una razón muy sencilla, ¿no? De no hacerlo, él está corriendo el riesgo de que ante un problema médico legal le pregunte el juez por qué usted no siguió la inteligencia artificial, porque usted insistió en pensar en base a su experiencia, que es en estos casos sumamente limitada, ¿no? Entonces va a haber pocos médicos que se atrevan a contradecir a la inteligencia artificial en relación con esto, a menos que sean unos especialistas sumamente preparados y dispuestos a defender su planteamiento ante una corte de justicia. De lo contrario, lo más probable es que el médico simplemente ratifique lo que la inteligencia artificial sugiere y eso va a ser la atención médica en el futuro. Es decir, me viene a mi cabeza, en el año 79 vine yo a los Estados Unidos a estudiar ingeniería biomédica. Yo tengo un PhD en esa especialidad y soy médico especialista en diagnóstico por imágenes. Y con el tiempo, esta exposición a ambas tecnologías, la tecnología informática y la tecnología radiográfica o imagenológica, me ha permitido entender que los días del acto médico tradicional están contados. Ya muchas personas, muchos médicos tradicionales, asumiendo que no tengan la tecnología, si no tienen la tecnología, pues van a tener que resolver problemas a la antigua, ¿no? Haciendo su examen físico y haciendo una pila de conjeturas y tratando de utilizar los recursos existentes. Pero ciertamente en las sociedades más avanzadas en ese sentido de recursos médicos, va a ser posible pues, que el médico sea en muchos aspectos sustituido por toda una tecnología
no solamente de inteligencia artificial para efectos de diagnóstico y sugerencias de tratamiento y hasta seguimiento, sino también en la tecnología quirúrgica, a raíz de que también la robótica quirúrgica ha venido dando pasos agigantados en relación con su eficacia, ¿no? Más ahora que los robots no solamente actúan como conductores de los procesos quirúrgicos, sino que los robots tienen la capacidad también de visualizar las estructuras que están operando y sacar conclusiones sobre las mejores alternativas de abordaje, de resolución de complicaciones y de identificación de problemas, ¿no? Entonces, eso va a venir, no sé qué tan rápido venga, es probable que en la próxima década ya veamos los preámbulos de eso. Así es que yo sí creo que una vez se va a cumplir lo que mi primera clase de computación médica decía: el médico que tenga miedo de ser sustituido por una computadora merece ser sustituido por una computadora. En esa época interpreté esa frase como que si todo lo que ofrece un médico es esencialmente el récipe con un diagnóstico y un tratamiento específico y no aborda el aspecto humano de la relación con el paciente, pues evidentemente sí va a ser sustituido por una computadora, que lo que la computadora no va a sustituir nunca va a ser la empatía, la comprensión, el afecto, el sentido de preocupación y de contacto humano que el acto médico siempre ha tenido, desde los principios médicos, de los viejos curanderos hasta los más modernos cirujanos actuales. Uno de los aspectos más bellos del acto médico es ese contacto entre dos seres humanos, uno padeciendo la enfermedad y el otro en capacidad de ayudarlo. Y eso pues ha sido hasta ahora lo que ha llevado a muchas personas con vocación a estudiar muchísimo, a formarse, a desarrollar habilidades extraordinarias para atender a otros seres humanos en condiciones de problemas médicos. Sin embargo, es una realidad que la tecnología pues está superando en efectividad los logros humanos. Las computadoras diagnósticas hoy por hoy superan en promedio la capacidad de diagnóstica de los médicos, y también cuentan pues con ese proceso de aprendizaje automático. Ellas pueden evaluar lo que no funciona e inmediatamente tratar de buscar formas nuevas de hacer las cosas para mejorar la calidad de la atención médica e inmediatamente comunicar eso a todos los otros sistemas, de manera que hay una actualización. Lo que aprende una unidad de estas de inteligencia artificial médica inmediatamente se comunica con las otras y todas se actualizan casi de inmediato, a diferencia pues de los procesos en la medicina tradicional, que a veces toman años en que una tecnología se valide, se documente y se extienda a todos los que la practican. O sea que yo sí veo que en los próximos 10 años vamos a tener una medicina muy diferente a la que practicamos nosotros, unos pacientes cada vez más acostumbrados a plantearle sus problemas a una inteligencia artificial que va a resultar más objetiva, menos emocional, menos susceptible de variaciones y de sesgos derivados de muchos otros factores típicamente humanos. Es posible también que haya sesgos en la inteligencia artificial, pero estos van a ser rápidamente documentados y corregidos, cosa difícil de hacer en los humanos, que una vez que tienen cierto tipo de patrones de análisis y de interpretación son difíciles de cambiar. Los algoritmos son simplemente más modificables y reparables que la conducta humana. En otro sentido, pues es difícil predecir, porque para nosotros los pacientes que hemos sido beneficiados de un excelente contacto con médicos, que disfrutamos conversar con ellos, que disfrutamos vernos sanados con sus decisiones terapéuticas y conductas y con su atención empática ante nuestros problemas, nos cuesta creer que nosotros nos podamos adaptar a hablar con una máquina, con una entidad que no está sintiendo nada en relación a lo que nosotros le estamos planteando,
que no tiene ningún sentido de humanidad ante lo que está diciendo o proponiendo, pero eso somos nosotros, esa es nuestra generación, nosotros crecimos con esa experiencia, pero el futuro es no de nosotros, el futuro es de los que van a nacer, y los que van a nacer ya están experimentando ese contacto con agentes de inteligencia artificial que no tienen eso. Y vean, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo llegué a Nueva York, estaban instalando los primeros cajeros electrónicos. Y en Nueva York hay días que hace muchísimo frío, ¿no? Y por supuesto, mucha gente se preguntaba si eso iba a tener éxito, si la gente cuando fuera a sacar dinero de un banco iba a hacer una cola en la parte de afuera del edificio donde hace mucho frío para interactuar con un cajero electrónico, un robot de distribuir dinero, y en vez de entrar al banco al calor y a la amabilidad de los cajeros que iban a reconocer tu nombre y a conversar un momentico contigo mientras contaban los billetes que querías retirar del banco, ¿no? Y se pensaba eso, pues que nadie iba a realmente a cambiar un cajero humano por un cajero electrónico. Bueno, vean ustedes cómo cambió eso. Y eso que ya están desapareciendo los cajeros electrónicos, porque ya ni siquiera queremos recibir el dinero como tal y tocarlo. Simplemente pagamos con dispositivos electrónicos, y ya incluso pues la interacción física con el dinero se acabó. Entonces el mundo va cambiando, y los próximos sistemas de salud serán indudablemente altamente tecnológicos. Yo vi ese proceso desarrollarse en la década de los 70, cuando empezaron a introducirse las primeras computadoras personales. Yo fui pionero en la adopción de eso en mi crecimiento educacional, y sin duda ya yo veía una computadora en las manos de cada médico, una computadora en todas partes del hospital, y en esa época la gente no me lo creía, la gente pensaba que yo estaba simplemente soñando, y que en realidad no tenía justificación el uso de la computadora en una entidad hospitalaria llena de carpetas, llenas de papeles, y donde los médicos pasaban horas escribiendo y escribiendo los datos que tenían que ver con el paciente. Bueno, pues fíjense, si ustedes entran hoy a una computadora, a un hospital, pues se van a sorprender de la cantidad de aparatos electrónicos que hay, desde computadoras, monitores, aparatos de telemetría, telecomunicaciones, monitores por todas partes, pantallas, y pronto, a raíz de esta adopción del Apple Vision, vamos a ver a una cantidad de personas en el sector salud utilizando estas gafas electrónicas, estos lentes, estos goggles que se dice en inglés, que van a determinantemente ofrecer a la gente la posibilidad de ver por dónde andan, y a la vez tener una enorme cantidad de datos necesarios para la toma de decisiones. Pero lo que va a gobernar todo ese proceso va a ser la inteligencia artificial. Así es que con esto no quiero que quede la sensación de que el futuro va a ser negativo en términos de el acercamiento humano hacia la salud. Lo que sí va a ser es más efectivo. Se van a reducir los errores médicos por falta de información o de educación, y evidentemente pues es muy probable que simplemente la gente prefiera ser atendido en una forma objetiva, sin emocionalidad alguna, por una máquina que va a identificar claramente la naturaleza del problema, prescribir las medicinas adecuadas, darle seguimiento a todo esto, monitorizarte desde tu casa. Va a reducirse sustancialmente el número de hospitalizaciones y la necesidad de hospitales gigantescos, y la cirugía va a ser más estandarizada en base a una serie de técnicas robóticas. Siempre va a haber la necesidad del factor humano, siempre va a haber la necesidad de investigadores, científicos creativos que puedan en un momento dado crear nuevas cosas, ¿no? Pero esa práctica rudimentaria, ese seguimiento tradicional de enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis, los procesos de todo tipo asociados, inclusive la salud mental, va a ser altamente, dependiente de la eficacia de los algoritmos. Ya hay muchas instituciones de salud entrenando estas inteligencias artificiales de manera de que se validen todos los modelos de lenguaje médico
que se necesitan para que las decisiones sean lo más efectivas posible, se minimicen las alucinaciones de la inteligencia artificial y podamos entonces estar en un marco de mayor seguridad. Y eventualmente la estadística va a ser brutal. Se va a demostrar que aunque las máquinas también se equivocan menos que los seres humanos. Va a pasar un poco lo que va eventualmente a pasar también con la conducción de vehículos, ¿no? Que a pesar de que por ahora los vehículos no parecieran estar en capacidad de manejar independientemente, en pocos años va a ser muy difícil justificar que un ser humano tome un volante porque los sistemas de inteligencia que permitan a los carros autoconducirse en ambientes controlados va a reducir sustancialmente las 80.000 vidas que solamente en los Estados Unidos cada año se pierden por accidentes de tránsito derivados de fallas humanas. Así es que eso es una realidad. Vamos a tener que hacer grandes adaptaciones en el mercado de trabajo y en la economía, que va a tener que absorber a una inmensa cantidad de gente que no va a encontrar trabajos tradicionales, y basta ver cuáles van a ser esas nuevas profesiones que se van a crear, esos nuevos empleos, y dónde la gente se va a entrenar para poder ocupar un nivel social que permita mantener una viabilidad económica, ¿no? Eso es una de las cosas que ya se ha venido manteniendo aquellas personas preocupadas porque la tasa de incremento en la oferta de nuevos empleos no compense la pérdida de empleos tradicionales por la introducción tanto de la inteligencia artificial como de la robótica. Así que bueno, ese era el tema de hoy. Seguiré haciendo estos programas mientras pedaleo aquí y hago un poco de actividad física. Hasta el momento siempre he hecho programas sentado en mi escritorio y eso no ayuda a mi sistema circulatorio. Así es que por ahora voy a adoptar este modelo. Ustedes déjenme saber si les llama la atención escucharme montado en esta bicicleta, si el sonido es adecuado, si la imagen es adecuada y si les gusta este formato o si prefieren que les hable desde mi escritorio. Déjenmelo saber en los comentarios de este video. Si les pareció interesante estas conjeturas que he hecho sobre el futuro de la medicina, suscríbase a este canal donde seguiré hablando sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Así es que no olvide de suscribirse y muchas gracias por escucharme. Es una manera de comunicarme con amigos, familiares y con usted que me está escuchando, y de esa manera pues usted puede conocer un poco de mis pensamientos y reflexiones después de más de casi 50 años de vida profesional. Así es que de esa manera me produce una gran alegría el poder todavía estar en condiciones de disfrutar de la vida y de contribuir a difundir un poco las cosas que he aprendido y las cosas que he estudiado. Muchas gracias por su atención y seguimos hablando de esta y de muchas de estas otras cosas aquí en mi programa Salud y mucho más. Bueno, ahora creo que me voy a mi casa porque ya hace mucho frío y está anocheciendo. Vamos a hacer esto. Vamos a ver aquí qué tal han quedado esta grabación. Hoy estoy usando otra cámara. Estoy usando la DJI Osmo. Vamos a ver cómo quedó esto.